Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Comenzamos la clase de hoy. Vamos a seguir hablando un poquito de evolución, pero la vamos a abordar desde el tema de variabilidad genética. Entonces vamos a verlo enseguida. Un momento, por favor. Listo. Nada más que se coloque en inicio la presentación. Bien. Vamos a ver fuentes de variabilidad y los factores que causan el cambio en las poblaciones, que por supuesto tienen que ver con la variabilidad. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de Darwin nuevamente, porque recuerden que él fue el que propuso la idea de evolución. Entonces, él, solamente para ubicarnos de manera en el contexto de lo que es la variabilidad, recuerden que él dijo que las condiciones ambientales son la fuente de variabilidad en las poblaciones. Y estas, por ejemplo, relacionadas con los caracteres que iban adquiriendo cada especie, pues estaban controladas por la selección natural. Esto él lo creía porque, pues, él desconocía las bases de la herencia. Recuerden que las bases de la herencia las aportó Mendel con sus experimentos con los guisantes o con los chícharos. Y entonces, ya posteriormente se supo que sí había diferentes fuentes de variación, no solo las ambientales como postulaba Darwin. Esto condujo a la formación de una nueva rama de la biología que hoy se conoce como genética de las poblaciones. Entonces, vamos a definir lo que es la variabilidad genética y esta se refiere a la diversidad en las frecuencias de los genes. Entonces, puede referirse como tal a la diferencia que exista entre los individuos de una población o también a las diferencias que existan entre las diferentes poblaciones, hablando de una sola especie. Entonces, vamos a hablar también de mutaciones. Recuerden que de mutaciones ya hablamos, pero generalmente a estas se sitúan como la fuente principal de variabilidad. Sin embargo, también, por ejemplo, la reproducción sexual, la deriva genética y dos más que vamos a ver el día de hoy, aparte de las mutaciones, contribuyen a la variabilidad. Empezamos a recordar un poquito de lo que son mutaciones. Bueno, la mutación se da cuando se replica el ADN, es decir, o el DNA, es decir, cuando se duplica la cadena de DNA. ¿Para qué? Esto se da durante la división celular porque cada célula tiene que tener una copia exacta de DNA, exactamente igual. Entonces, esa replicación se da por un mecanismo y es casi perfecto. Sin embargo, se pueden cometer errores y esos errores pueden conducir precisamente a las mutaciones. Aquí tenemos en la imagen, permítame colocar el puntero. Si ustedes ven aquí, tenemos una copia, el ADN se está copiando. Esta hebra, la hebra original es la azul y la hebra que ustedes que ven es rosa es la que se está copiando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos representada lo que es un nucleótido y dice aquí que es la copia correcta, ¿no? Entonces este estaría en morado y de este lado, por ejemplo, se está haciendo otra copia, pero esa misma base tendría que ser morada igual, sin embargo, sabemos que es roja, entonces a esa copia le llamamos copia mutante porque es lo que está cambiando. Estas mutaciones se dan de manera continua en todos los seres vivos. Cuando lo vimos les mencionaba que cada segundo están sufriendo mutaciones nuestro ADN,
gracias a los errores que se cometen. Bueno, puede ser gracias si es que esa mutación conduce a una mejora como tal en el DNA, sin embargo también puede conducir como tal a enfermedades. Y se da en todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos recuerdan que tenemos DNA en nuestras células, que es la molécula que guarda la información por medio de la cual se va a generar otro ser vivo similar al que le dio origen. Entonces, estas mutaciones pues van a afectar a la síntesis de proteínas. Recuerden que esto es dirigido precisamente por la secuencia de bases nitrogenadas en cada gen, es decir, la secuencia de bases nitrogenadas es la secuencia en general de la molécula de DNA que vimos hace un rato. Entonces, pues, al no sintetizarse de manera correcta una proteína, dado que esta es como una cadena continua de aminoácidos, puede conducir a que esa proteína que sea importante para producir cierta característica en un individuo, por ejemplo, no se realice. Entonces, si surge un cambio en el orden o en el número de las bases nitrogenadas que componen el DNA, también puede haber un cambio en la estructura de la proteína que se forme. Bien, otra causa de la variabilidad es la recombinación genética. Y a esta la entendemos como una mezcla de los genes y los cromosomas de los padres. Es decir, se forman nuevos genotipos a partir de los ya existentes. Y una forma en que se da esta recombinación genética es en el entrecruzamiento, que se le llama también crossing over. Esto se da durante una fase de la meiosis porque los cromosomas realizan un proceso por medio del cual se intercambia el material genético de un cromosoma homólogo al otro. Lo vamos a ver ahorita con una imagen. Estos son dos cromosomas homólogos. Se les llama homólogos porque pueden tener el mismo tamaño y la misma forma. Entonces son homólogos porque uno procede del padre y uno de la madre y ambos tienen ciertas características. Los genes que codifican para las mismas características, es decir, aquí ambos tienen la sección que está en rojo representa un gen y entonces es el gen que codifica para el color de ojos. La sección verde aquí es la parte, es el segmento del DNA que codifica para el color de pelo, perdón. El gen que vemos en color azul, esta sección, codifica para la textura del pelo, si tenemos, por ejemplo, para la forma, por ejemplo, del lóbulo de la oreja, o para el color de piel. Entonces, nosotros heredamos un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. A eso se le llama cromosomas homólogos. ¿Qué pasa durante el entrecruzamiento? Ya una vez que están juntos estos cromosomas homólogos, hay una rotura de la unión de las cromátidas y entonces se recombinan de tal manera que un segmento de un cromosoma se pasa y eso es una recombinación. Aquí lo podemos ver con dos cromosomas reales. Esta es como una foto, ¿no? Porque aquí dice que es visto mediante microscopía electrónica. Pues aquí tenemos el cromosoma 1 y el 2. Y tenemos aquí la zona donde se unen. Aquí va a haber un corte y entonces la parte rosa va a pasar al cromosoma 2 o al cromosoma azul y la parte azul va a pasar al cromosoma rosa o rojo, ¿no? Más bien que se observa aquí en esta parte, en esta foto. Entonces, ¿qué pasa cuando durante una recombinación? Pues da como resultado
una variedad de combinación de caracteres más amplia que puede ayudar finalmente a la supervivencia de las poblaciones por periodos más largos en un medio ambiente cambiante. Por eso es que es una fuente de variabilidad y por eso lo mencionamos, por eso en un inicio mencionamos evolución, porque recuerden que un mecanismo que vimos de evolución es la selección natural, que garantice que ciertas poblaciones puedan sobrevivir ante cambios en el ambiente, es decir, se produce una adaptación y entonces la especie sobrevive porque se da una combinación de ciertos caracteres que les permiten adaptarse y sobrevivir. Y vamos a ver también flujo génico. Bueno, este flujo génico consiste en la diseminación de genes entre individuos de una misma población o entre una población y otra. Estamos hablando de la misma especie, pero supongamos que una población de aves, por ejemplo, vive en, en un lago y otra población de aves vive en un lago que está, no sé, a 100 metros de distancia. Entonces, es la misma especie, pero hay dos diferentes poblaciones. Entonces, llamamos flujo génico a la diseminación de los genes entre los individuos. ¿Cómo se puede dar en este ejemplo que vimos? Bueno, pues porque las aves se trasladan de una población a la otra, es decir, de un lago a otro. Y en ese traslado puede haber cruzas, puede haber combinación cruzas y entonces los genes se combinan. Entonces, este flujo génico influye en las especies, cambiando la frecuencia de alelos cuando uno o varios individuos dejan o entran a una determinada población. Entonces, estamos hablando de emigración y de inmigración, entrada o salida. Bueno, ¿qué es un alelo? Recuerda que el alelo son las distintas versiones de un gen. Suponiendo que aquí tenemos el cromosoma A y el cromosoma, perdón, a dos cromosomas. Aquí tenemos el alelo 1 y aquí tenemos el alelo 2. Recuerden que es un segmento de DNA, el que está representado en azul más pálido. Entonces tenemos que el alelo A es dominante en este caso y el alelo A en este cromosoma es recesivo. Y así, por ejemplo, recuerden que tenemos homocigotos y ambos presentan como el alelo A mayúscula, o heterocigotos si hay una combinación entre A mayúscula y A minúscula, u homocigoto también puede ser como, puede ser un homocigoto recesivo, ¿no? En este caso. Entonces, un alelo son las distintas versiones de un gen. Y aquí vemos en la foto a diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, el flujo génico se da, por ejemplo, entre esta población de este color que emigra a otra población de color diferente. Como va a haber una cruza aquí, va a haber una reproducción sexual, entonces los genes se van a diseminar. Los genes de esta población se van a diseminar en la otra. No solo se puede dar entre animales, sino también entre plantas. Ahorita les comento un ejemplo, pero específico de una especie, pero si ven aquí tenemos flores moradas y aquí flores blancas. Si, por ejemplo, una semilla de esta flor de alguna manera llegara a esta población y entonces naciera la flor y al momento de la fertilización se combinara el polen entre una y otra, pues tendríamos ese flujo génico. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en dos poblaciones de aves. Aquí tenemos la población 1 y la población 2. Aquí el carácter del color, por ejemplo, color rosado y color blanco es el que está
es el que está cambiando al migrar individuos de la misma especie de una población a otra. Entonces decimos que un nuevo alelo con una ventaja adaptativa en una población puede ser diseminado a otras poblaciones cuando haya migración, ya sea entrada o salida de individuos. Y entonces los genes de una población entran a la otra. Y aquí tenemos igualmente dos cromosomas homólogos y tenemos aquí esta sección que codifica para el color de ojos, otra que codifica para el tipo de sangre, una más para el color de pelo y otra más que tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo. Entonces, tenemos el ejemplo aquí de una especie que se llama Scinus mole y es el árbol de pirú, o yo también lo conocía, por ejemplo, como pirul. Este es muy común en el país y su fruto, que es el que vemos acá, es comido por las aves. Entonces, las aves, una estrategia reproductiva de las plantas es precisamente hacer frutos llamativos para que precisamente pueda ser comido por los herbívoros, porque eso le ayuda en la diseminación de las semillas, es decir, en que se lleven las semillas de un lugar a otro. Una especie, entre más, hablando de plantas, como ellas no se pueden propiamente trasladar, entonces la estrategia de los frutos llamativos hace que las aves los coman y entonces puedan las aves u otros animales también puedan diseminar las semillas a lugares más lejanos, donde la planta como tal pues no podría llegar por sí misma. Entonces las aves lo consumen y la semilla que no se puede digerir puede llegar a un lugar más distante del árbol progenitor y entonces dispersar sus semillas. Esto, pues junto con los alelos que las contengan, y entonces puede llegar a una población diferente. Y entonces los alelos que contienen pueden llegar a otra población de, de pirules, en este caso hablando de esta especie. Bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un muy feliz lunes, pero me mandan por favor perdón, me mandan por favor su actividad. Antes les menciono, es un cuadro sinóptico que van a realizar en hojas de formato. Cuiden su letra, por favor, y su ortografía. El tema, pues, es el que vimos el día de hoy, fuentes de variabilidad. Sería todo por hoy, chicos. Que tengan muy feliz inicio de semana. Hasta luego.